resumen, es una tabla destacado, es todo lo que es necesario que van a necesitar ustedes para realizar el ejercicio. Entonces les estaba diciendo el ángulo que puede tener esto, podemos utilizar entre 0, 5, 10, 30, 60. Entonces, seguimos. Les estaba diciendo igual que por cada dos postes hay un vano, o bueno, ustedes lo conocen como vano y flecha el tema. Volviendo al ejercicio entonces, dependiendo dónde vayan a colocar su línea para distribuir la corriente, deben tratar de hacerlo lo más corto posible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ponía esta línea aquí abajo y esta línea se mantenía aquí a la izquierda? Entonces, eso hubiese hecho que eso hubiese hecho que el vano flojo que yo iba a colocar, o sea, la conexión que iban a tener para pasar la corriente desde esta línea del medio horizontal hasta esta línea vertical, iba a ser demasiado larga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Siempre que ustedes hagan sus instalaciones, traten de hacerlo lo más corto posible el vano que va a ir conexionado entre líneas. Entonces, si la línea esta va a estar acá abajo, entonces eso no me convenía. Entonces va a estar aquí arriba, por tanto la distancia va a ser más corta. Entonces de esta manera es la correcta. De todas formas, igual como les dije, ¿dónde va a ir su poste en su cruce? Por ejemplo, si yo ponía el primer poste aquí, digamos, igual tampoco me iba a convenir. Ahí recién la línea del medio en vertical me va a convenir que esté mejor en el lado derecho, o me convenía mejor que esté en el lado derecho. Entonces la distancia iba a ser más corta. En pocas palabras, estas líneas verdes simbolizan las líneas por donde va a estar pasando el cable. ¿Entienden? O sea, ahora mismo simulen que ustedes ya le han puesto corriente a todos estos usuarios. ¿Me entienden? Esta línea del centro va a pasarles corriente a estos 40 usuarios que tienen aquí, por ejemplo. 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí. Lo mismo aquí en la línea vertical va a pasarle corriente a estos usuarios. Bueno, en realidad ya tienen corriente. La cuestión es que necesitamos esta línea para pasar corriente a los usuarios que se encuentran en la parte superior y la parte inferior. Entonces, con todo eso claro, ¿les quedó claro esta parte? Sí, algo así. Ya. Bueno, entonces, una vez ya colocada su línea, sus primeras líneas, ustedes tienen que proseguir a colocar los primeros postes. ¿Qué habíamos dicho en las recomendaciones? En cada fin y principio se debe colocar un poste a 7 metros. Y en cada cruce se debe colocar un poste a 1 metro. Por tanto, vamos a colocar tal poste. Ya. Entonces, como lo dice la regla, en cada principio y en cada fin vamos a colocar un poste a 7 metros. O sea, estos van a ser los primeros postes que ustedes van a colocar. Entonces, recordemos, principio, fin. Y vamos a colocar un poste a 7 metros. En la línea principal, en cada principio, en cada fin, un poste a 7 metros. En la línea inferior, en cada principio y en cada fin, un poste a 7 metros. Y lo mismo va a ocurrir con la línea vertical. En cada principio y en cada fin, un poste a 7 metros. Entonces ya hemos colocado en los primeros postes a 7 metros. Ahora, ¿qué más nos falta? ¿Qué nos dice aquí? En cada cruce se debe colocar un poste a 1 metro. En este caso, solo se va a colocar un solo poste a 1 metro en cada cruce. Por tanto, ustedes deben elegir en qué lado va a ir. Yo en este caso estoy utilizando el lado izquierdo porque mi línea lo puse para que esté en este cruce, en el lado izquierdo. Entonces el vano flojo va a ser más corto. Como les digo, ustedes dependiendo dónde van a colocar su línea para pasar la corriente, tienen que ver dónde van a colocar los primeros postes. Entonces, en este caso, mi línea está en este lado izquierdo, la línea vertical, por tanto voy a colocar en el cruce del lado izquierdo un poste a 1 metro. Lo mismo va a pasar en la línea
principal que está en el centro, un poste a 1 metro en el lado izquierdo, y en la parte inferior lo mismo, un poste a 1 metro en el lado izquierdo. Esto no solo me va a aplicar a las líneas horizontales, también me va a aplicar a la línea vertical. Como ven, tiene una distancia 60, 10 y 60. Entonces, ¿dónde voy a colocar mi cruce? Tengo un cruce aquí de 10 metros, por tanto, ¿dónde me va a ser más corto el vano flojo? La parte de arriba, o al frente ya en todo caso. Entonces voy a colocar un poste a 1 metro. Entonces, dicho eso, ya he colocado mis primeros postes. Voy a colocar el vano flojo. Una vez ya hecho esto, significa que nosotros ya tenemos nuestros primeros postes colocados. Entonces, tenemos este poste, este poste en media tensión, poste en media tensión, digo, este en baja tensión, perdón, baja tensión. Todos son baja tensión, a excepción del primer poste que hemos colocado, que va a estar conectado al punto medio de la CRE, porque este es el que va a recibir la corriente de media tensión, por tanto tiene que tener media baja tensión. Después todos los demás son baja tensión. Ya después vamos a ir viendo por qué estos son de media tensión, el 4 y el 6. Ahora, hagan de cuenta que todavía no están los otros postes colocados, simplemente están los postes donde están el cruce y donde está el principio y el fin del ejercicio, los hechos de la línea, perdón. Ustedes deben realizar un cálculo para ver cuántos postes van a ir distribuidos en cada lado. En este caso, en el lado superior izquierdo, derecho, el lado inferior izquierdo, derecho. Y lo mismo, si ustedes sacan por ejemplo, de la parte de aquí arriba, digamos, vamos a sacar de la línea superior izquierda, ¿cuántos postes hay en este lado? Va a ser lo mismo para la línea horizontal central y la línea inferior. Lo mismo en la parte derecha. Si nosotros sacamos cuántos postes va a haber desde la línea superior derecha, va a ser lo mismo para la central y para la inferior. Ya esto va a cambiar en caso de que tengamos que sacar cuántos postes va a haber en la línea vertical, que va a ser el punto de conexión con la línea superior e inferior. Bueno, entonces realizamos el cálculo. Vamos a comenzar con la línea superior derecha. En este caso es esta parte de aquí. Voy a activar todo esto de nuevo. Como les estaba diciendo, para el colocado de los primeros postes van a estar a 7 metros en cada inicio y cada fin, y en cada cruce va a estar igual a 1 metro. Solo va a ser un solo lado del cruce, no pueden colocarlo en ambos lados. Y eso tienen que verlo dependiendo dónde les conviene, el vano flojo va a ser más corto. Ahora, con sus primeros postes vamos a realizar un cálculo. Comenzamos con la línea superior derecha. Línea superior derecha, este lado de acá. Va a ser, vamos a dibujar los vanos y cálculo de las corrientes y distancias. Va a ser, ¿cuánto es la distancia? Es 200 metros. 200 metros. ¿Para qué le vamos a sumar? Tenemos que sumarle la distancia del cruce. Vamos a sumarle la distancia del cruce y la distancia del colocado del primer poste, que es 1 metro. Como lo están viendo, 1 metro. Entonces, 200 metros más la distancia del cruce, más la distancia que se le colocó el primer poste. En este caso se colocó el poste en el lado izquierdo. ¿Qué más? Ahora, debemos restarle la distancia del poste en el fin. En este caso va a ser 7 metros. Será menos 7 metros. Por tanto, esto me da 204 metros. Ahora debemos calcular el número de vanos. El número de vanos va a ser igual a la distancia dividido entre el tipo de poste. En este caso todos los postes son de baja tensión, por tanto va a ser 204 metros dividido entre 40 metros. Por tanto me va a dar 5,1. Ahora esto es importante que ustedes recuerden. En caso de que les den decimales, digamos, les puede dar 5,3, 5,6, 5,4. Directamente ustedes redondean al siguiente número. En este caso, de 5,1 pasa a 6. Entonces el número de vanos van a ser 6. Ahora, dependiendo de este número de vanos, vamos a sacar el número de postes. Ahora, para sacar el número de postes va a ser el número de vanos más 1. Por tanto, ¿cuántos postes debemos tener aquí? 7 postes. Ahora, el cálculo de prima va a ser la distancia que van a tener los vanos. O sea, ¿cuánto va a ser la distancia que va a tener
esa pequeña panza que les estaba comentando. Toda esa panza. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Por tanto, va a ser la distancia dividido entre el número de vanos, que es 6. Va a ser 204 dividido entre 6. Me da 34 metros. Ahora vamos a ir contando. ¿Cuántos postes habíamos dicho? 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta este lado. Entonces, si ya tenemos estos dos colocados, 1, 2, ¿cuántos más nos faltarían? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con eso ya completamos los 7 postes. Una vez ya colocan los postes restantes, van a colocar los vanos. En este caso, vamos a ver cuántos vanos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está cabalito, 6 vanos. Y la distancia entre estos vanos será de 34. Entonces, para cada vano, ustedes le van a poner ese resultado, 34. 34 metros. Ahora, pasamos al cálculo de la línea superior izquierda. A este lado. ¿Cuánto es la distancia? Es 200 metros menos el primer poste que está colocado a 7 metros menos el poste que hemos colocado en este cruce. Por tanto, esto es menos 1 metro. ¿Cuánto me va a dar esto? 192 metros. Entonces, ya tenemos la distancia. Ahora debemos calcular el número de vanos. El número de vanos va a ser la distancia dividido entre el tipo de poste. En este caso son postes de baja tensión. Por tanto, va a ser 192 dividido entre 40 me da 4,8. Entonces, como les dije, los redondean y esto directamente pasa a 5. El número de postes va a ser el número de vanos más 1. Por tanto, son 5 más 1 me va a dar 6. El número de postes. Y el cálculo de D' va a ser igual a la distancia sobre el número de vanos. 192 dividido entre 5, ¿cuánto es? 38,4. Ahora volvemos al ejercicio. Recuerden, solo tenemos estos dos postes, en el cruce y en el principio. Por tanto, ¿cuántos postes tengo que tener? 6 postes. Entonces ya tengo 2, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo me faltaba poner 4 más. Por tanto, ya está, ya. 4 postes que ya he colocado. Y la distancia entre estos va a ser 38,4. O sea, el vano, la distancia del vano, 38,4. Entonces, con eso ya está todo claro, la verdad. Ya está muy bien. Ahora, lo que yo les había dicho, fíjense, una vez que yo ya tengo ya el resultado de la línea superior derecha y la línea superior izquierda, fíjense que la distancia de 200 metros y el cruce de 10 metros va a ser lo mismo para las otras dos líneas. O sea, para la línea horizontal central y la línea horizontal inferior. Entonces, como son básicamente lo mismo, ustedes todos estos resultados lo van a copiar a estas líneas, a la central y a la inferior. O sea, no va a variar en nada porque son la misma distancia. Eso les va a ahorrar un poco de tiempo al momento de que ustedes tengan que realizar el ejercicio en el examen, en caso de que entre este tema. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta la línea vertical. Para eso vamos a hacer los otros cálculos. Vamos a comenzar con la línea medio inferior, o sea, esta parte de acá abajo. Vamos a ver. O sea, la distancia, que es 60, vamos a ver, más 10, en este caso es por el cruce, más 1 es debido a que colocamos el poste en el cruce en la parte de arriba, a 1 metro. Y le vamos a restar el primer poste colocado a 7 metros en el fin. Por tanto, va a ser 60 más 10 del cruce, más 1 metro que colocamos el poste en la parte de arriba, y menos el poste en el fin, que va a ser a 7 metros. Entonces me va a dar como resultado la distancia 64 metros. El número de vano va a ser la distancia sobre el tipo de poste que es baja tensión. 64 dividido entre 40 me va a dar 1,6. Por tanto, el número de vanos será 2. ¿Cuántos postes vamos a tener? 3, porque es el número de vanos más 1. Y el cálculo de D' va a ser la distancia dividido entre el número de vanos. Distancia 64 dividido entre 2. Me va a dar 32 metros. Por tanto, ¿cuántos postes debo tener? Debo tener el primer poste que coloqué en el fin y el otro poste que coloqué en el cruce. Ya tengo 2 postes. ¿Pero cuánto me dice que debo tener aquí? Debo tener 3. Por tanto, voy a colocar solo un poste. Por eso ya completé mis 3 postes.
Y recordemos, la distancia de prima, que es la distancia del vano, es 32. ¿Cuántos vanos tengo? Tengo 2 vanos. 1, 2. Cabalingo, 2 vanos. Ya, está bien. Ahora pasamos al siguiente, que es el cálculo de la línea medio superior. La parte de aquí arriba. Va a ser entonces la distancia, que es 60, menos el poste al inicio, primer poste al inicio, menos el poste que he colocado, el cruce como está aquí arriba, le vamos a restar, me va a dar como resultado 52 metros. Ahora, el número de vanos va a ser la distancia dividida este tipo de poste, me da 1,3, por tanto esto es 2. Ahora, el número de postes va a ser el número de vanos más 1, me va a dar como resultado 3 postes. Y el cálculo de prima me da que va a ser 26 metros. Por tanto, ¿cuántos postes debo tener? 3 postes. ¿Y cuántos vanos? 2 vanos. Tengo el primer poste colocado en el cruce y el colocado al inicio. Entonces me falta colocar un poste. Ya tengo mis 3 postes y la distancia entre vanos va a ser 26 metros. Entonces, por tanto, esto ya está terminado. Esto vendría a ser lo que sería la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Antes de que continuemos. En caso de que no lo hayan entendido, se los puedo repetir y demás. ¿Preguntas hasta esta parte, compañeros? Bueno, no hay preguntas. Yo normalmente avanzo teoría en esta parte, pero el ingeniero me comentó que yo había avanzado teoría con esto, de este tema con ustedes. El ingeniero Maldonado. ¿Alguno me confirma eso? No, la teoría de este tema. ¿No avanzó teoría de destacado? No, no, no. Para eso es que Ucha. quería saber, yo no tengo una duda que son los términos vanos, ¿a qué se refiere? Ya, hasta esta parte todo entendido, porque esta es la primera Ok, parte que ustedes van a realizar en el ejercicio. Ahora mismo no tomen en cuenta los colores, porque eso yo les voy a explicar después. ¿Entendido hasta esta parte? sí. Ya. ¿Qué es lo siguiente que vamos a pasar ahora? Vamos a pasar a lo que sería la hoja de usuario. Yo me he tomado la molestia de hacerlo el ejercicio y básicamente ya, digamos, está introducida la fórmula y de dónde va a salir cada uno. Entonces, así ustedes pueden practicarlo de mejor manera y de paso les va a decir de dónde va a salir cada dato. Pero igual yo se lo voy a volver a explicar de nuevo. Así que no se preocupen, compañeros. ¿Listo? Mi trabajo es hacer que ustedes se agilicen más en estos temas para que puedan realizarlo mucho más rápido el ejercicio. Eh, una vez que ustedes ya han colocado todos los postes, los primeros postes, recordemos que yo les había dicho que el poste que está conectado al punto de media tensión de la CRE siempre va a ser de media tensión, porque este es el que va a recibir la corriente directa de media tensión, por tanto va a ser media baja tensión. Ahora, el siguiente paso es colocar un transformador. Ese transformador es el que va a convertir la corriente de media tensión a baja tensión para la distribución de los usuarios. Por tanto, ustedes deben elegir un punto estratégico en el cual desde este transformador se llegue a una distancia máxima de 250 metros, ya 300, póngale. Pero como actualmente hay tecnologías que permiten evitar la caída de tensión, pueden llegar hasta 450, 500 metros, ya póngale. Ya no se asusten en caso de que tenga un poco más de distancia desde su transformador hasta el último usuario. En este caso, ¿dónde me conviene tener el transformador? Lo voy a colocar en este poste número 6. Recordemos igual que tienen que numerar los postes. El primer poste, o sea, el poste de media tensión que está en el anillo, siempre va a ser el punto medio de la CRE. Este va a ser el primer poste. De ahí colocan 2, 3 y así van numerando sus postes. No se preocupen que yo este ejercicio se los voy a pasar en PDF. Y los Excel igual los tengo ahí listos para pasárselo una vez que terminemos el ejercicio. Entonces, mi punto estratégico va a ser este poste número 6. Por tanto, aquí voy a colocar el transformador. Y automáticamente este poste número 6 va a pasar a ser un poste de media baja tensión, debido a que va a albergar un transformador. Entonces, desde este punto hasta el último poste o los últimos postes en cada tramo van a sumar cuánto va haciendo de distancia. Entonces, desde este transformador básicamente está casi al medio, por tanto,
como está cercano al centro, vamos a ver que se va a distribuir la corriente en todos lados, a una distancia X. Entonces, una vez yo defino mi punto estratégico, tienen que ver que los postes de media tensión deben tener una distancia de 80 metros. Ahora, ustedes me dirán, si yo tengo un poste de media tensión, que es este número 2, y el número 6, donde está mi transformador, ¿cuánto es pues la distancia entre estos postes? Va a ser 38,4 por 1, 2, 3, 4. Me da 153, o sea, esto básicamente está mal. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Debo colocar un poste, un tercer poste. Entonces, por tanto, voy a colocar un tercer poste en este punto, número 4. Va a ser 38,4 por 2 me da 76,8. Entonces, al yo colocar un poste de media tensión extra en este punto número 4, estoy haciendo que los otros dos postes de media tensión estén a una distancia correctamente. No está excediendo la norma, por tanto, esto está correcto. Del 2 al 4 hay 76,8 y del 4 al 6 hay 76,8. Por tanto, este está correcto. Ahora, estas letritas simbolizan los tramos. Ustedes se preguntarán cómo deben colocarlo. Los deben colocar desde los puntos más alejados del tramo hasta los más cercanos. Por tanto, ¿cuál es el punto más? Son los puntos más alejados en este ejercicio. Son los tramos que tenemos en la parte superior y en la parte inferior. En estas esquinas y en el centro. Por tanto, va a ser tramo A, tramo B, es el cruce, tramo C. Lo mismo aquí, en la parte inferior, tramo D en esta parte inferior derecha y tramo F en la parte inferior izquierda. Y el tramo E va a ser la simbología en el cruce. Esto no va a pasar desapercibido tampoco en la línea horizontal. Vamos a colocar una letra en el lado derecho del centro, va a ser el tramo G. El tramo H, que va a ser la conexión entre estas dos líneas, o sea, va a ser el centro justamente. Hagan de cuenta que esta H pertenece a este centro entre estas dos líneas. Vamos a tener el tramo I en el lado izquierdo y va a tener una simbología o tramo, su transformador siempre. Entonces, dicho esto o entendido esta parte, vamos a pasar a lo que será la hoja de usuario. Para que no se confundan mucho, cuando nosotros hagamos estos ejercicios, ustedes tienen que tomar en cuenta la siguiente regla. Una vez que ustedes colocan todos sus postes con sus transformadores, donde van a ir sus puntos de media tensión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a comenzar de la parte de aquí arriba. Tenemos la línea superior, donde van a estar conectados todos estos usuarios que tenemos aquí arriba. En este caso son estos 20 y estos otros 20. Pero ustedes se preguntarán por qué no está coloreado todo esto. Acá se supone que son 20, pero este está de rosado. Y lo mismo va a ocurrir acá abajo. Esto está de verde y esto está de color azul. O no sé cómo se le llama a este color. Eso es debido a que tenemos una línea en el centro que es el punto de conexión a través de un vano flojo para pasarle corriente a esta línea superior y a esta línea inferior. Por tanto, fíjense, son 20 usuarios, pero yo tengo esta línea aquí en el centro que me está pasando corriente. Entonces, yo le voy a dar un usuario en cada lado. Por ejemplo, acá abajo tengo 1, 2, 3, 4. Aquí arriba tengo 1, 2, 3, 4. Por tanto, esto ya no sería 20 usuarios. O sea, la línea de arriba no me va a pasar corriente a estos 20 usuarios. Me va a pasar a 19. Lo mismo en este lado. En vez de 20 usuarios, me va a pasar a 19 usuarios. Y lo mismo se va a distribuir en todos los demás usuarios. En vez de 20 aquí, va a ser 19. Y así. Y en esta línea del medio, como les dije, en la parte superior le estoy distribuyendo a 4 usuarios. Y en la parte inferior le estoy distribuyendo a 4 usuarios. Ahora, este transformador igual va a tener una X cantidad de usuarios, que puede variar entre 13 a 15 a 17 usuarios. Eso ya es opcional de ustedes. Yo aquí cuántos tomé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 usuarios he tomado para este transformador. Pero como les dije, ustedes van a tomar una cierta cantidad que puede variar. Pueden tomar 13, 15, 17 o 8 o hasta 7 ya, póngale. O 5 ya.
Y lo que sobre va a quedar para el tramo I. Entonces, con todo esto ya entendido, es por eso que está así de colores esto. Ahora, vamos a pasar a lo que será la hoja de usuario. La hoja de usuario es básicamente un resumen de cuántos postes y la cantidad de corriente que va a pasar entre ellos. Esta simbología que habíamos puesto en los tramos es específicamente para la hoja de usuario. Entonces, vamos a comenzar con lo que serían los tramos. Vamos a comenzar desde los tramos, siempre se comienzan con los tramos más alejados y luego recién vamos a pasar a los tramos más cercanos al transformador. Entonces, ¿cuál es el primer tramo más alejado? El tramo B y el tramo A. Desde el tramo B hasta el tramo A. ¿Cuántos usuarios tenemos antes del tramo? En pocas palabras, me está diciendo, básicamente me está diciendo, desde el tramo B hasta el tramo A, ¿cuántos usuarios yo tengo antes de este tramo? ¿Alguno me dice cuántos usuarios tengo antes de este tramo? Cero. Exacto, no tengo ningún usuario, entonces por tanto va a ser cero. Desde el tramo B hasta el tramo C, desde este tramo B hasta este tramo C, ¿cuántos usuarios yo tengo? Lo mismo, no tengo nada. Desde el tramo B hasta el tramo C, antes de C, ¿qué tengo? No tengo nada, absolutamente nada. Por tanto, esto va a ser cero. Seguimos con los tramos más alejados, compañeros. Recuerden, siempre comiencen con los tramos más alejados, de ahí recién nos vamos acercando a los tramos más cercanos al transformador. Desde el tramo E hasta el tramo D, bueno, desde el tramo E hasta el tramo F, ¿qué tengo antes de F, del tramo F? No tengo nada, por tanto va a ser cero. Desde el tramo E hasta el tramo D, ¿qué tengo antes del tramo D? No tengo nada, por tanto es cero. Nos vamos ahora a los tramos más cercanos al transformador. Desde el tramo H hasta el tramo G, ¿qué tengo? No tengo nada, por tanto es cero. Ahora, desde el tramo H hasta el tramo B, ¿qué es lo que tengo? Desde el tramo H hasta el tramo B, ¿qué tengo antes del B? ¿Cuánto tengo? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuántos usuarios tengo? Supónganse que no estamos contando los 20, sino 19 y 19. ¿Qué tengo antes del B? Tengo el C, tengo el tramo A. Por tanto, va a ser 19 más 19 me da 38 usuarios. Eso es lo que tengo en el tramo H hasta el B. 38 usuarios. ¿Por qué dirán ustedes? Porque antes del tramo B está el tramo C y el tramo A, que son 19 usuarios y 19 usuarios. Recordemos que estamos dándole 4 usuarios a esta línea vertical, que es la que le está pasando por la corriente a la línea superior. Por tanto, estos no serán 20, sino 19 y 19. Entonces, me da como resultado 38 desde el tramo H hasta el tramo B. Desde el tramo H hasta el tramo E va a ser lo mismo, me va a dar 38. ¿Por qué? Porque desde el H hasta el E, ¿qué tengo antes de la letra E o del tramo E, perdón? Tengo el tramo F y el tramo D. Por tanto, aquí tengo 19 usuarios y 19 usuarios. Entonces, esto me da como resultado 38. ¿Qué va? Desde el transformador hasta H. Desde el transformador hasta H. ¿Qué tengo antes de H? Tengo básicamente casi todo el sistema. Por tanto, a ver, me va a dar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 19 por 6, 114. Recordemos. ¿Qué tengo antes del DH? Tengo tramo A, tengo todo este tramo hasta 19, 19 desde el B hasta la A, B hasta el C, H hasta G, E hasta D, E hasta F y tengo estos 8 usuarios. Entonces me va a dar 19 por 6, me da 114, más 8, 122. Recordemos que son 4 usuarios en la parte superior vertical y la línea inferior vertical son otros 4, por tanto son 8. Entonces me da como resultado 122. Y desde el transformador hasta el tramo I, ¿qué tengo? No tengo nada, simplemente tengo la línea de media tensión principal de la CRE. Un ratito, por favor.
Para disculpar. Seguimos entonces. ¿Qué tengo antes del transformador y el tramo I? No tengo nada, solo tenía mi poste de media tensión, que eso no lo vamos a tomar en cuenta acá. Ahora, en el tramo es, ¿cómo se llama? El número de usuarios que vamos a tener en el tramo. En este caso, ¿cuántos tenemos desde B hasta A? Habíamos dicho que no tenemos 20 usuarios, tenemos 19 usuarios. Desde el tramo B hasta el C, ¿cuántos usuarios voy a tener aquí? Voy a tener 19 usuarios, lo voy a anotar aquí. Desde el tramo E hasta el tramo F, ¿cuántos usuarios tengo aquí? No tengo 20, tengo 19 usuarios. Desde el tramo E hasta el tramo D, ¿cuánto tengo? Tengo 19 usuarios, no tengo 20 usuarios. Desde el tramo H hasta el tramo G, ¿cuántos usuarios tengo? Tengo 38, porque fíjense, esta línea está pasando corriente a estos 20 usuarios y a estos otros 20 usuarios. Pero en este caso no son 20, son 19 y 19. Por tanto, esto es 38 usuarios. Desde el tramo H hasta el tramo B, ¿cuántos usuarios tengo aquí? Recordemos que le estaba pasando corriente a estos 4 usuarios que están de color rosado. Por tanto, ¿cuánto es? 4 usuarios. Desde el tramo H hasta el tramo E, ¿cuántos usuarios tengo aquí? Tengo 4. Por tanto, son 4 usuarios. Desde el transformador hasta H, ¿cuánto tengo? Desde el transformador hasta H. ¿Cuánto les había dicho que tenía el transformador de usuario? Tenía 3 usuarios. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Y desde el transformador hasta ahí, es el resto que queda aquí. En total es 25. Entonces, ya con esto ya está ya la primera parte. Seguido de eso tenemos la carga equivalente. Ahora mismo estamos en la carga de usuario. La carga equivalente es la sumatoria de antes del tramo y en el tramo. Vamos a poner aquí más esto. Para que se los paso a ustedes. Ya. Entonces, la carga equivalente viene a ser el resultado de antes del tramo más en el tramo. Igual de todas formas está anotado aquí abajo. Entonces, le vas a dar los siguientes resultados, la sumatoria de estas dos casillas. Ahora, el kilowatt hora por mes de usuario, este dato va a ser constante. No va a ser constante, sí vamos a utilizar 50 para este ejercicio. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo les pasé 2 archivos. En este caso, uno es el resumen destacado y el otro es las tablas de demanda-consumo. Dependiendo del dato que les vaya a dar el ingeniero, ustedes van a utilizar estas tablas. En este caso, la más común, en caso de que ustedes no les dé este dato al ingeniero, ustedes van a asumir que el dato va a ser 50 kilowatt hora mes por usuario. Pero fíjense que también hay 300, hay 275, 250, 225, 200, 175 y así van a haber distintos datos. Dependiendo del dato que les dé el ingeniero, ustedes van a utilizar la tabla correspondiente. Entonces, fíjense, si en caso, como les dije, el ingeniero no les da este dato, ustedes van a asumir que esto va a ser siempre 50 kWh mes. Entonces, vamos a utilizar 50 kWh mes para este ejercicio. Este de aquí. Entonces, ese dato va a ser constante para toda esta casilla o fila, ya, pues, vale. Luego tenemos lo que sería la carga simultánea por tramo. La carga simultánea por tramo va a ser el dato de la carga equivalente de las cargas de usuario. En este caso, nuestro kilowatt hora mes es 50. Por tanto, la carga equivalente es 19. Voy a mi tablita y voy a buscar el que dice 19. Miren. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cuánto es 19? 5.25. Es la carga simultánea por tramo. Y así ustedes van a ir buscando el dato y van a ir reemplazándolo en esta casilla. Dependiendo el dato de la carga equivalente. ¿Qué más tenemos? Tenemos la carga de iluminación, que es básicamente el antes del tramo. En pocas palabras, es lo mismo el antes del tramo de las cargas de usuario. Ustedes copian lo que tienen antes del tramo en la carga de iluminación. Y va a ser el mismo dato. Después, en el tramo, van a ser la cantidad de postes. A ver, antes del tramo del B hasta la A, ¿cuánto es? A ver. Del B hasta la A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, está bien. Van a ser el número de vanos que van a tener en cada uno de los tramos de los postes. Desde el B hasta el C van a ser 6 vanos, desde el E hasta el F van a ser 6 y así van a ir contando. Y el total de luminarias en el tramo van a ser los focos colocados en cada poste. Esto me olvidaba decirles, digamos, cuando ustedes coloquen, digamos, los postes, van a ponerle como una especie de foquito, un redondito aquí.
Esto simboliza que ya está con iluminación. Entonces, si yo cuento, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 postes. Tengo 6 postes. Y así van haciendo con cada uno de los tramos. El kilowatt por luminaria de las cargas de iluminación va a ser 0,083. Esto va a ser un valor constante que les va a dar el ingeniero Portala, y en todo caso que no les dé, ya saben que equivale a este valor. Las cargas simultáneas por tramo vienen a ser las totales luminarias por tramo de las cargas de iluminación multiplicado por el kilowatt de luminaria. Entonces, me va a dar 0,498. Y tenemos ya el dato para todos los tramos. Luego tenemos la carga total simultánea por tramo en kilowatts, que va a ser de las cargas de iluminación, hechos de las cargas de usuario, va a ser la carga simultánea por tramo, más de las cargas de iluminación va a ser la carga simultánea por tramo. Básicamente la carga simultánea por tramo de los usuarios y de la iluminación se van a sumar y me va a dar un resultado. Luego tenemos la carga simultánea por tramo en kilovoltios ampere. El coseno de phi igual va a ser un dato que les va a dar el ingeniero. Puede ser 0,97, puede ser coseno de 0,97, coseno de 0,90 o coseno de 0,85. Eso ya es un dato que les va a dar el ingeniero. Pero en caso de que no les dé el ingeniero nada, directamente van a utilizar 0,85. Y va a ser el dato constante para toda esta fila. Ahora, la carga simultánea por tramo en kilovoltios amperes va a ser la carga total simultánea en kilowatts dividido entre el coseno de phi. Y esto les va a arrojar un resultado. Ustedes no utilicen tanto decimales, si quieren póngale 6,70. Dos decimales utilicen 6,76, póngale ahí en todo caso. No le coloquen así bastante decimales. Ahora, la distancia en el tramo. La distancia en el tramo viene a ser lo que ustedes sacaron en el, ¿qué se llama esto? Es lo que ustedes realizaron en la parte de los cálculos de los cálculos aquí de los tramos de las líneas superiores derecha, izquierda y la línea media inferior. Por ejemplo, la distancia del tramo desde B hasta A, ¿cuánto es? Desde B a A, ¿cuánto me había dado? 204 metros. 204 metros, 100,92 desde B hasta C. Esta va a ser la línea superior izquierda, 192. Y así lo va reemplazando. Cada uno va a tener su distancia 52, 64. Es básicamente lo que ustedes han hecho. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos el kilovoltios ampere en metros por metro en el tramo. En este caso va a ser de las cargas total simultáneas por tramo en kilovoltio ampere multiplicado por la distancia que tenemos en el tramo. Lo mismo, tenemos el dato. Quiere el conductor y el tipo de conductor que vamos a utilizar en este sistema. Lo tenemos aquí en la tablita de resumen destacado. Que esto me indica 3x2, que va a ser 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. Como estos son sistemas trifásicos, entonces este va a ser el tipo de conductor que vamos a utilizar. Y el tipo de circuito va a ser 3F porque todo este sistema es trifásico. La variación de kilovoltios ampere va a ser 2360, va a ser un valor constante. Y la variación de corriente en el tramo va a ser el kilovoltio ampere por metros en el tramo dividido entre la variación de kilovoltios ampere, que va a ser 2360. Y esto les va a arrojar un resultado. Ahora, debemos sacar los puntos de máxima tensión. El punto de máxima tensión en los tramos, directamente ustedes van a venirse a la casilla de tramo y donde dice hasta en el tramo, van a copiarlo en esta parte de aquí, donde dice el punto de máxima tensión y los puntos va a ser toda esa misma casilla que tenemos hasta. Ahora, vamos a hacer un pequeño trazado. Miren aquí. Y yo ya lo hice aquí directamente. Fíjense en su tabla de usuario la variación de corriente en el tramo, todo esto de acá, que ven 0,58, 0,625, va a estar en relación a lo que tenemos en el tramo. Por ejemplo, ustedes han hecho su simbología, ¿recuerdan? Hemos dicho dónde vamos a colocar las letras en cada tramo. Primero las letras van a estar los puntos más alejados y luego los puntos más cercanos al transformador. Por tanto, van a hacer unas líneas y van a ir colocando los tramos. Tramo A, B, C, D, E, F, G, H, transformador y el
el que se llama la letra número I, o el tramo I, perdón. Entonces, con esos datos ya colocados, ustedes pueden ir viendo cuánto es el punto de máxima tensión de variación de corriente en el tramo B hasta el tramo A. ¿Cuánto es? La variación del tramo 0,58. En este caso le puse poner decimal más, y no lo había corregido, pero desde el tramo B hasta el tramo C, ¿cuánto es? 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo F, 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo D, 0,585. Igual volví a corregir los decimales. Y así van a ir colocando todos esos datos. Ahora, en el punto de máxima tensión, todo va a ir en relación al transformador. O sea, fíjense, ¿cuánto tengo? Desde el tramo B hasta el tramo A. Desde el tramo B hasta el tramo A. Y ahí tengo que ir sumando hasta el transformador. Por ejemplo, es 0,58, fíjense. Desde el tramo B hasta el tramo A, tengo que ir sumando estos dos hasta llegar al transformador. ¿Cuánto me va a dar? 0,585 más 0,273 más 0,556. 1,414. 1,414. Entonces, en cuanto a ustedes les vean cuánto es de qué tramo a qué tramo, directamente ustedes tienen que irse en dirección al transformador. Siempre va a trabajar esto en dirección al transformador. Lo mismo sería, por ejemplo, si me dicen desde el tramo H hasta el tramo E, yo no voy a hacer lo mismo que hice con la hoja de usuario de cuántos usuarios tengo anteriormente. No, directamente desde el tramo H hasta el tramo E, ¿cuánto es? 0,334. Y hasta llegar al transformador, ¿cuánto va a ser? 0,556. Entonces, desde el tramo H hasta el tramo E, hasta llegar al transformador me va a dar 0,556 más 0,334, 0,89. Y así, ustedes van a ir resolviendo esto y este punto de máxima tensión, su variación, de ahí van a ir saliendo estos resultados. Por ejemplo, miren, desde el B hasta el C, desde el tramo B hasta el tramo C es 0,55 más 0,273 más 0,556. 1,379. 1,379. Recuerden, se hace la sumatoria desde donde va el tramo hasta llegar al transformador, directamente hasta llegar al transformador. De ahí todo lo demás se omite. Entonces, esto sería la hoja de usuario. ¿Alguna duda o pregunta de esta parte? Antes de seguir. Esto vendría a ser la primera parte que sería la hoja de usuario. ¿Preguntas, compañeros? ¿Preguntas hasta esta parte? Si no, voy a continuar directamente. Vamos a pasar a la hoja de destacado. ¿No hay pregunta? Bueno, seguimos entonces, ya que no hay pregunta. Vamos a pasar entonces, una vez hecho el hoja de usuario, vamos a pasar a lo que sería la hoja de destacado. Aquí me he tomado la molestia de dividírselo en dos. No estoy grabando la clase. Por eso les estaba diciendo a los compañeros que si alguno puede grabarlo, lo grabe y se los pase. Seguimos entonces. La hoja de destacado me he tomado la molestia de dividirlo en dos partes, para que se entienda mejor. Todo lo que está de rojo es solo para lo que es de baja tensión y todo lo que está de verde es para lo que está en media tensión. La hoja de destacado, lo principal aquí siempre van a ser los postes de media tensión. ¿Por qué? Porque si yo realizo el cálculo de los postes de baja tensión, básicamente va a ser lo mismo. Lo único que aquí va a variar, como les digo, van a ser los postes de media tensión. Un momento, por favor.
Ya, perdón, me voy a disculpar. Ya, continuamos entonces. Ustedes para el ejercicio en estacado van a comenzar siempre con el poste de media tensión de la CRE. Este va a ser su primer poste. Entonces, los destacados vamos a poner, tenemos la simbología siguiente. Tenemos instalo, es la I, retiro y modifico. El retiro indica que el poste o componente que existe va a ser retirado y la modificación del poste, dependiendo de su estructura o su ubicación, se va a modificar. Entonces, vamos a tener el primer poste. Siempre vamos a utilizar o vamos a trabajar con los postes de media tensión un inicio. O sea, el primer poste de media tensión es el primer poste que es el de media tensión de la CRE. Entonces, vamos a poner instalo, el número de poste va a ser el número 1. Vano anterior primario viene a ser el vano que va a tener, como les dije. Y podemos ver que aquí no tiene ningún vano anterior. Por tanto, nulo. Tamaño del conductor. Aquí está el tamaño del conductor que va a indicar 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. 3 por 2. Ángulo de la línea no tiene ningún ángulo porque no tiene ningún vano. El tipo de poste que va a ser este es un poste de hormigón. Está poste de hormigón, que en este caso porque está el poste de media tensión es pH 11. Poste de hormigón que tiene una altura de 11 metros. Tiene un circuito, sí va a tener un circuito que va a ser 1 BC7-3. Va a ser un BC7-3. Este va a tener un soporte adicionales con perros y demás crucetas. No va a tener ninguna rienda porque no tiene ningún transformador, no tiene anclaje, no tiene tierra y tampoco transformador y demás. No va a tener nada de baja tensión. Directamente este es un poste de media tensión. ¿Qué más? El poste número 2. Este poste número 2. El poste número 2 es de media y baja tensión. Poste número 2, su vano primario anterior, vamos a utilizar un ángulo de 20 grados. Habíamos dicho que es 30, pero vamos a utilizar 20 ya. Perdón, la distancia de esto. De ahí tenemos el tamaño del conductor que va a ser de media tensión, 3 fases, 2 conductores y el ángulo de línea va a ser 30 grados. Tipo de poste va a ser un poste de hormigón a 11 metros. Como esto va a ser un poste de media baja tensión, vamos a tener dos tipos de circuitos. El BC7-3, que es para postes que van a tener mayor soporte, pernos y crucetas, porque está recibiendo corriente directa del poste de media tensión de la CRE. De ahí tenemos el siguiente código que es BC7-1U. Es una estructura diseñada para compartir el neutro con la línea de baja tensión. ¿Qué significa esto? Que la estructura en sí va a ser media y baja tensión. Eso es lo que significa este poste. De ahí tenemos riendas, sí va a tener. Esta es unidad de las riendas en caso de media baja tensión. Está también aquí en la tabla. Va a tener una distancia de 6 metros y su anclaje, están los códigos del anclaje. A ver. Las riendas son los cables que se le colocan al poste para que este no caiga. No sé si ustedes han visto, tienen como una especie de cable para tener una distancia y esta distancia va a ser un 6 metros en media tensión y en baja tensión va a ser 6 metros. Y este va a ser el código del anclaje en caso de que tenga sea el poste de media baja tensión. Si es media tensión es F2-2, si es baja tensión va a ser F2-1. Y la regla nos dice que el anclaje se va a colocar en cada principio de cada fin de la línea y en los vanos flow. Tanto dice que va a haber un anclaje en cada principio, fin, y en cada principio, fin de cada línea y en los vanos flow. ¿Qué más tenemos? Habíamos dicho que esto va a ser de baja tensión también, por tanto lo único que vamos a utilizar es el tamaño del conductor, que es el mismo que tenemos en la tabla de usuario. La unidad va a ser 1, la unidad del poste secundario va a ser J4. J4 es una estructura de fin o principio en línea de baja tensión o media tensión. Entonces, como esto va a estar en un principio y un fin, por eso es que le hemos puesto J4, y es un BC7. Si hubiésemos avanzado en la teoría conmigo, yo lo hubiese explicado los tipos de postes, porque en sí hay varios tipos de postes y cada uno cumple una función. Y eso está en los manuales de la CRE. Yo creo que el ingeniero les había pasado esa información y demás, pero con lo que me están diciendo ya, pucha, directamente no nos habíamos pasado el ejercicio. Y además no nos va a dar mucho tiempo, la verdad, que se va a hacer largo. Yo la verdad necesitaría por lo menos 3 clases para hacer completo esto. Entonces, vamos a utilizar un J4 porque es en cada principio de cada fin de una línea. Y este es el tamaño del conductor que tenemos en la hoja de usuario. Pasamos al poste número 3.
Poste número 3 es de baja tensión, básicamente. Poste número 3 no tiene ningún mano primario, ni tamaño del conductor, ni ángulo de la línea. La unidad del poste, que es de baja tensión, va a ser poste de hormigón a 8,5 metros. Nada más. Ahí todo queda anulado, no tiene nada. Ahora, en esta parte sí ya vamos a darle unos datos. ¿Qué va a ser? El vano primario no va a tener ningún vano primario, pero sí va a tener un vano secundario, que va a ser la distancia desde el poste número 3 hasta el poste número 2, que es 38,4. 38,4, el tamaño del conductor va a ser el que tenemos en los usuarios, el trifásico, la unidad y el código. Y el código que va a tener, donde está la estructura secundaria, va a ser un J2. Es una estructura de paso, es una línea de baja tensión. ¿Qué quiere decir esto? Está el paso, básicamente. Está en todo este paso, el punto número 3. Hemos hecho el poste número 3. Dicho esto, ya está hecho. Poste número 4. Poste número 4, que es un poste de media tensión. Poste número 4 de media tensión. El vano primario, ¿cuánto va a ser? 76,8, ¿no? Va a ser 76,8, entonces vamos al ejercicio, verificamos. Viene a ser 38,4 por 2 me da 76,8. Un momento, por favor. Ya, van a disculpar. Entonces, el vano primario anterior es la sumatoria de lo que tenemos hasta el anterior poste de media tensión. Entonces, esto se va a hacer. Si estamos en el poste número 4, vano primario anterior hasta llegar a este poste número 2, ¿cuánto es? 38,4 más 38,4 me va a dar como resultado 76,8. El tamaño del conductor, 3 fases. 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. Ángulo de línea, no tenemos ningún ángulo de línea. El tipo de poste va a ser un poste de hormigón de 11 metros. Número de circuito y el tipo del poste, un BC7-1U. Y ahí les voy a explicar por qué tiene ese código. ¿Qué más tenemos? No tiene rienda, no tiene anclaje, no tiene tierra, no tiene ni transformador, pero sí tiene los datos de un poste de baja tensión, porque como este es un poste de media baja tensión, va a tener estos datos. Vano primario anterior va a ser 38,4 porque es la distancia de este poste al anterior, que es 38,4. El tamaño del conductor va a ser el mismo que tenemos en la hoja de usuario y en la unidad va a ser J4. A ver. Está. Principio, estructura de principio. No, esto debe ser un J2. No sé por qué está como esto. J2, la vamos a ver. Un J2. De ahí lo mismo, va a ser los mismos datos, van a ser el poste número 3 va a ser el mismo que el poste número 5, los mismos datos, no va a cambiar en nada básicamente. Y ahora aquí está lo más importante, el poste número 6. El poste número 6 es donde se va a encontrar el transformador, en este caso es el punto estratégico que nosotros tenemos para la distribución de la corriente y evitar pérdidas de tensión hasta el último usuario. Entonces, el poste número 6, el vano primario anterior va a ser la sumatoria hasta llegar al anterior poste de media tensión, que va a ser 38,4 más 38,4, va a ser 76,8. El tamaño del conductor, 3 fases, 2 conductores, ángulo de línea no tiene, es un poste de hormigón. Aquí la verdad es opcional. Como esto es un poste de media baja tensión, ustedes pueden colocar poste de hormigón y poste de hormigón para baja tensión, que es 8,5. Pero yo les recomiendo, para ahorrar tiempo, solo ponerle poste de hormigón, el de media tensión, de cuánto mide, pH-11. De ahí tenemos el tamaño del conductor, el tipo de circuito, el número 1, la unidad del circuito va a ser BC7-1U. BC7-1U es una estructura compartida para compartir el neutro en las líneas de baja tensión. ¿Qué significa esto? Que este poste es de media y baja tensión. Por tanto, este sí va a tener riendas porque este está albergando nuestro transformador. Entonces, ¿dónde está?
Los códigos van a ser los siguientes para la red donde está. Pues, B1 para media tensión y B1 BT para baja tensión. Tenemos los códigos, va a estar a una distancia de 6 metros, va a tener un anclaje, aquí están sus códigos, va a tener una tierra. En este caso va a ser BM2-11T, que va a ser solo para los transformadores, la tierra que se va a colocar. Va a tener su transformador y si en caso de que el ingeniero no le diga de cuánto va a ser el transformador, ustedes van a asumir que esto es de 75 kilovoltios ampere. El código que vamos a utilizar para el transformador va a ser un VG3-25 para transformadores trifásicos que van a tener seccionadores. En este caso el sistema va a ser trifásico, recuerden eso. De ahí, ¿qué más tenemos? Esto va a ser también un poste de media tensión. Y recordemos ¿qué se llama esto? Recordemos la unidad de la secundaria, donde está. En este caso hay un cruce, este igual debería ser J2, no sé por qué está J4. Va a tener la distancia desde el poste de media tensión al anterior, en este caso, como son postes de baja tensión, va a ser 38,4, el tamaño del conductor va a ser el que tenemos en el usuario, y la unidad va a ser J2. Si quiere le pone mano flojo que simboliza, porque donde está este poste hay un vano flojo, creo, ¿no? No, perdón, es en el 7. En el 7 es el que va a haber vano flojo. Hasta ahí sería la parte más importante que tenemos que realizar. Si ustedes realizan esto, ya directamente van a tener una buena nota hasta esta parte, porque lo demás ya es muy repetitivo. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿O algo que no la hayan entendido? Bueno, ya que no hay dudas, seguimos entonces. Básicamente, como les estaba diciendo, no hay mucho que ver en los otros postes porque va a ser muy repetitivo. Sería, a ver, vamos a hacer el poste número 7. Poste número 7 es de aquí, de baja tensión, perdón. No tiene un vano primario, no tiene un tamaño de conductor, no tiene un número de línea, pero sí va a tener un tipo de poste, que va a ser un poste de hormigón de 8,5 metros, que es la altura de un poste de baja tensión. Va a tener un vano secundario anterior que va a ser 38,4, que es la distancia desde el poste número 7 al anterior, que va a ser 38,4. Va a tener un tamaño de conductor y va a tener una unidad que va a ser J2. Esto va a tener la simbología de vano flojo, porque aquí hay un vano flojo. Cada principio, cada fin, en cada cruce. Y así se va repitiendo lo mismo con los demás postes. Después, ¿cuál es el poste número 40 aquí? Poste número 40, aquí también hay un vano flojo. Va a tener un ángulo de línea de 30 grados, poste de hormigón, poste de baja tensión. Ya habíamos dicho que donde hay un vano flojo va a haber anclaje, va a haber rienda. Y eso no hay más, la verdad, que les puedo explicar aquí. La distancia que puede tener este vano primero anterior, ¿cuánto es? Le hemos puesto 6 metros. Y no hay más, la verdad, que hacer, porque después va a ser lo mismo para todo lo demás. No hay mucho cambio en sí. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? Igual, de todas formas, si no le entendieron algo, ustedes me pueden preguntar al privado y yo les voy a responder en lo más rápido posible. Bueno, hasta aquí llegaría el tema destacado. Quiero saber cómo están con los otros dos temas, lo que sería el cortocircuito y lo que sería cogeneración. Séanme sinceros, si en caso de que digamos, ya va a ser el examen, ¿están listos para para realizar los ejercicios de manera rápida? No. No. Destacado, ¿no? Ya, pero de cortocircuito y cogeneración, Sí. No. ¿se sienten capaces de hacerlo rápido? Ya vamos a hacer un repaso rápido conmigo. De cogeneración, de destacado, como les dije, si no entendieron algo o no me quieren preguntar ahora mismo, me lo pueden preguntar al privado. Pero lo importante en este ejercicio siempre es que ustedes hagan los postes que tengan
medida baja tensión. Ya, porque como le digo, los demás son muy, muy repetitivos, van a tener casi los mismos datos. Básicamente es como un relleno. Ustedes traten de hacer siempre los botes de media tensión y, bueno, que son media y baja tensión, ¿no? Yo le voy a pasar enseguida estos dos archivos para que ustedes lo puedan ver y lo usen como guía. Enseguida se los paso. Bueno, entonces esta semana practiquen destacado en casa que no lo entiendan y ahí está, les he pasado los Excel. Enseguida les paso el PDF porque tengo el PDF por aquí. Sí, aquí está. Ahí está el ejercicio del día de hoy. ¿Me confirman si les llegó? A ver, voy a compartir la pantalla. Ya, me interesa saber cómo van con el tema de cogeneración y cortocircuito. Entonces, que han entendido bien este tema. Lo que ustedes pueden meter de formulario es lo siguiente, digamos, en cogeneración, que es lo que se va a compartir con cortocircuito. Es básicamente los mismos pasos hasta llegar a lo que sería el cálculo de los valores por unidad. Y una vez que ustedes realicen el circuito equivalente, aquí cambia la cosa porque el circuito equivalente para el cortocircuito viene a ser una sumatoria de todo, una reducción, perdón, de todos los datos que se tiene. En cambio, en cogeneración es el encontrar todas las potencias en base al triángulo de potencia. ¿Qué pueden meter ustedes para su examen en su tablita o en su formulario, en todo caso? Pueden meter, por ejemplo, la fórmula de relación de voltaje, que es cada transformador tal por los voltajes y los voltajes base. ¿Qué más pueden meter? A ver. Pueden meter la fórmula de la impedancia. Pueden meter la fórmula general para los valores por unidad. Pueden meter igual la fórmula del triángulo de potencia. Después el cálculo de la corriente, las potencias, la corriente reactiva, la corriente de salida, I sub R, y la extensión de generación, valor de generación real. ¿Qué más? A ver. Esta parte normalmente siempre se complica en cada semestre. La verdad que no hay mucho que verle en esta parte cuando ustedes llegan a este circuito equivalente. Para realizar este circuito equivalente, directamente ustedes vean su ejercicio, todo lo que tienen, digamos. Yo podía haberlo puesto, este generador número 1 en el circuito equivalente aquí arriba, pero lo puse a un lado. Ustedes vean los datos que tienen. Por ejemplo, tienen un generador, transformador, una línea, transformador y un generador. Entonces, directamente pueden hacerlo de la manera siguiente. Viene el generador 1. ¿De qué más viene? Viene su transformador número 1. Sigue, de ahí tiene una línea. Y de la línea, de ahí viene el transformador 2. Y está su generador.
ustedes, digamos, ya lo grafican, directamente ustedes ya pueden poner su puesta a tierra. De esa manera ya está bien ¿qué se llama? Su circuito equivalente. Con eso ya la verdad debería bastar y sobrar. No se compliquen mucho al realizar su circuito equivalente, porque yo veo cada semestre que ese es el problema que tienen ustedes al realizar su circuito equivalente, porque no saben cómo lo van a realizar. La mejor forma, como les digo, es trazar tal cual está su ejercicio y poner su puesta a tierra. A ver, déjenme mostrarle otro ejemplo. A ver, déjenme buscar. Ya. Mi interés ahorita mismo es que ustedes aprendan a realizar este circuito equivalente de forma correcta, porque en sí, como les digo, en lo que la mayoría de los compañeros es que se complican en el circuito equivalente. Por ejemplo, aquí, miren. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí yo? Miren. Como les dije anteriormente, grafiquen tal cual está. Obviamente no van a poner, digamos, para que esté el nodo así, ¿no? No. Directamente si tiene así como un giro o algo, ponen en línea recta, digamos. ¿Qué tenemos acá? Generador. Tenemos el circuito equivalente. El generador, pueden ponerlo aquí arriba igual, no hay problema. Yo simplemente lo puse ahí. Generador, punto número 1. Tenemos, arrastrarlo allá. ¿Dónde está? Ahí está, miren, para que se den cuenta. Circuito equivalente. Generador, podría haberlo puesto aquí arriba. También transformador número 1. Luego los puntos igual solucionales. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la línea número 1. De ahí, ¿qué más tenemos? En el punto número 3 ya parte lo que sería el transformador número 3 y el generador número 3. Línea número 2, tenemos una distancia aquí. Tenemos un transformador número 3 y tenemos un generador número 3. De ahí, desde ese punto número 3, ¿qué más tenemos? Tenemos un transformador número 2 y tenemos un generador número 2. Una vez que ya grafican tal cual está en el ejercicio, directamente ustedes colocan su puesta a tierra y comienzan a realizar la reducción, ya sea en serie o en paralelo. Eso sería todo. No se compliquen mucho, traten de hacerlo tal cual está. Miremos este de acá. Este, por ejemplo, igual lo mismo. Voy a haber colocado aquí arriba el generador. La verdad que es indiferente, porque igual va a quedar en serie esta parte, fíjense. Tenemos un generador número 1, tenemos un transformador número 1, tenemos 3 líneas, miren, 1, 2, 3 líneas. Entonces, en forma de cuadrado, tal cual está aquí. Tengo un transformador 2, tengo un generador número 2, tengo mi transformador 3 y un generador 3. Hagan de cuenta que ahorita solo tenemos esto. Ahí. Y una vez que ya lo grafican tal cual está en el ejercicio, recién colocan la puesta a tierra y pueden comenzar a realizar la reducción de los ejercicios. Aquí tengo otro ejemplo, miren. Está el circuito equivalente. De la misma manera, tal cual está en el ejercicio, lo grafiqué, miren. Tengo mi generador número 1, mi transformador número 1 y tengo una línea número 1. Viene hasta el punto número 5. Generador número 2, transformador número 2 y de ahí está el cortocircuito. De ahí, ¿qué más sigue? Tengo una línea número 2 y está el punto número 5, que es la conexión a la línea número 3, transformador 3 y mi generador número 3. Ahora, como son dos líneas distintas, voy a colocarlo a mi puesta a tierra. Podría haberlo colocado así, pero para mejor entenderlo y distribuir el ejercicio, yo los coloqué en 2 tramos. Ahí podría haber sido. Pero para que se entienda mejor, lo coloqué en 2 tramos al realizar el ejercicio. Y colocan su puesta a tierra. O sea, colocan su puesta a tierra y ya pueden ir realizando las reducciones. Serie, paralelo y demás. Esto yo lo he puesto así para que se entienda mejor, que podemos jugar con los cables y demás.
al realizar las reducciones. Bueno, ya como les estaba diciendo, quiero ver cómo van en el tema de cortocircuito y cogeneración, si saben hacer los pasos y demás de manera rápida, porque yo supongo que Leonardo les enseñó eso, porque se supone que eso tiene que hacerlo muy rápido, la verdad. Es básicamente todo repetitivo. La mayoría de los ejercicios, si lo vemos, va a ser igual desde el punto número 1, 2, 3, hasta el valor por unidad, hasta el cálculo de la línea, va a ser lo mismo para todos. Simplemente, donde va a cambiar es en el circuito equivalente en caso de que nos dé serie paralela, nada más. O debamos a realizar una transformación delta estrella o estrella delta. Solo eso, después lo demás es igual. Igual si tienen suerte les toca un ejercicio monofásico, porque si es un monofásico es realmente bastante corto, y si es un bifásico ya es un poco más larguito, ¿no? Un poco más larguito el ejercicio. Entonces, mi idea es que ustedes tengan la mente clara para realizar esto de la manera más rápida posible. Yo quisiera saber cómo están para estos ejercicios. Porque el día del examen ustedes entran con su tablita con lo que les dije que pueden meter. No pueden meter así todo un paso entero, digamos. O sea, lo que yo me voy no es como que ustedes pueden llegar, digamos, con todos los tipos de ejercicios que hay y me vengan y me traigan el circuito equivalente con todo esto resuelto. Así, digamos. No pueden hacer eso. Digamos. Pueden meter fórmulas, como les dije, de los valores por unidad, los voltajes del generador viejo, voltajes del generador nuevo. O sea, yo sé que eso se va a repasar, no va a ser siempre, digamos, voltaje del generador, digamos, puede ser voltaje de los transformadores o de la línea, ya, en todo caso. La impedancia de esta fórmula va a ser la misma, la relación de voltaje igual va a ser la misma. ¿Qué más puedo meter? Pueden meter estas fórmulas para, en caso de que les toque un bifásico o monofásico, pueden meter esas fórmulas, eso sí no les voy a decir nada yo, pero lo que no me pueden meter así es así gráficos enteros, no pueden meterme los gráficos ya hechos, a eso me voy. Evítense ese lío porque se les voy a quitar el formulario. Traten de resolverlo con lapicero porque con lápiz a veces no se nota mucho y el ingeniero no lo va a poder leer, así que traten de hacerlo con lapicero con su letra mejor, más legible. Quiero que me digan si tienen dudas en cogeneración o cortocircuito, porque solo vamos a tener esta clase. Voy a ver si puedo pasar el siguiente sábado. No estoy seguro. Mi idea es que cuando ustedes entren al examen directamente, ya está el día. Les tocó este ejercicio, por ejemplo. O les puede tocar este ejercicio. Ustedes entran, directamente lo ven. ¿Qué tengo acá? Tengo tres generadores, 3 transformadores y tengo 2 líneas. Ya. Primer punto, asumo valores base. Potencia del generador va a ser igual a la potencia, va a ser igual a 25 megavoltios amperes, va a ser la potencia base igual a la potencia base 1. La base 1 siempre va a ser este punto número 1. Voltaje del generador, en este caso es 15 kilovoltios, va a ser igual al voltaje base. Y el voltaje base siempre va a ser el punto número 1. Listo, ya tengo el dato. Punto número 2, cálculo de tensiones base. ¿Qué voy a hallar en el cálculo de las tensiones base? Voy a hallar los voltajes base de cada uno de mis puntos en mis transformadores. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que encontrar 6 voltajes base. Por tanto, en mi transformador número 1, ¿qué es lo que ya tengo? Tengo mi voltaje base 1. Por tanto, relación de voltaje en el transformador número 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre voltaje 2 va a ser igual al voltaje base 1 sobre voltaje base 2. Entonces, despejo el voltaje base 2, me va a quedar voltaje base 1 dividido entre voltaje número 1 multiplicado por el voltaje número 2. Me va a dar como resultado 70 kilovoltios. Entonces he hallado mi voltaje base en este punto número 2, que me va a dar 70 kilovoltios. Entonces la corriente fluye hasta este punto número 3 y del punto número 3 baja hasta el punto número 5. Por tanto, yo puedo decir que el voltaje base 2 va a ser igual al voltaje base 3 y este será igual al voltaje base 5. O sea, yo quiero que tengan en mente esa rapidez para realizar los ejercicios. Entonces, por eso les estoy diciendo que tienen dudas o consultas respecto a estos ejercicios, algo que no le hayan entendido, no les haya quedado claro con Leonardo, o en qué se están complicando y demás. Yo ya les he dicho que
Cuando ustedes tengan que realizar este circuito equivalente, el primer circuito equivalente positivo, traten de hacerlo tal cual está en el gráfico. Obviamente donde está esta línea no lo van a poner así, digamos, todo doblado, van a hacerlo recto. Y en el circuito equivalente neutro, obviamente, igual yo sé que Leonardo les ha dicho, que los generadores siempre van a cerrar hacia abajo solo con su puesta a tierra. En este caso es 4 ohmios. Siempre los generadores van a cerrar aparte, no importa dónde estén. Por eso les estoy preguntando y les estoy recalcando, porque no quiero que me estén preguntando en el examen y demás. Entonces yo quiero que tengan esa agilidad para realizar estos ejercicios, porque como les digo, son muy repetitivos. Lo único que va a cambiar y lo hace largo es el circuito equivalente, porque son reducciones ya sea en serie o en paralelo. Así que por eso les estoy diciendo, ¿tienen preguntas hasta en estos temas o algo? ¿O los tienen muy claros? Bueno, si no hay duda, voy a tener, yo ya tengo claro que están listos para el examen, entonces la fecha se mantiene, así que va a ser en el parque industrial no me acuerdo que era, les dije, creo que a las 8, o bueno, ya vamos a ver. Bueno, eso sería todo por hoy, compañeros, tengan muy buenos días, nos vemos.